Hola a todos, soy Bluetrader y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo al que he llamado Máximos históricos en el NICE. Vale, no es la primera vez que estamos en máximos históricos desde 2008, pero sí que se dan unas circunstancias especiales que nos invitan a pensar que estamos ante una de las mayores burbujas, que solo puede ser comparable con la burbuja de 1630 de los tulipanes. Pues nada, vayamos a verla. Arrancamos un nuevo vídeo de análisis al que he llamado Máximos históricos en el NYSE, o lo que es lo mismo, el New York Stock Exchange. No es la primera vez que estamos en máximos históricos desde 2008, pero sí se dan unas circunstancias especiales. Y en este vídeo vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí desde 1929 y qué ha impulsado al NYSE a alcanzar nuevos máximos históricos, tratando de responder a tres sencillas preguntas: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué estamos en una burbuja? ¿Y qué señales estamos teniendo y nos están indicando de que no todo es tan bonito como nos lo pintan? Así que sin más, el aviso legal. La operativa en ETF, CFDs, opciones, futuros o cualquier otro derivado conlleva un alto riesgo y por ello no es adecuado para el público en general. Blue Siero es un canal de formación e información y en consecuencia no se proporciona asesoramiento financiero, ni señales, ni recomendaciones de compra o venta de los diferentes activos. Recordad que la inversión en los mercados financieros requiere de formación y experiencia. Y ahora el emplazamiento publicitario. Si al llegar al final de este vídeo te ha gustado, te ha dado otra visión de mercado y te ha hecho pensar que todo esto está hilado con lo que vimos en estructura de mercados, con los intervinientes del mercado, con los big boys y con la psicología de mercado, yo me doy por satisfecho. Ya si te suscribes, le das un like y dejas un comentario, un millón de gracias. Así que nada, ahí lo dejo. Y ahora sí, vamos a hablar de un poco de historia, ¿vale? Para centrar este tema y por qué estamos donde estamos. Tengo 5 hitos y vamos a ir desgranando ligeramente, muy por encima, ¿vale? Sin entrar en detalle, lo que ha pasado con cada uno de estos hitos. 1933 entra en vigor la ley Glass-Steagall. Ya sabéis que en 1929 hubo una gran crisis, denominada la Gran Crisis, y a raíz de la crisis de 1929, pues el Congreso americano decide que hay que cortarle un poco las alas a la banca, ¿vale? Porque gran parte de lo que había pasado en la crisis de 1929 viene proporcionada por la intervención de la banca en los mercados financieros, la especulación y todo esto que hace también la banca, ¿vale? Que hacen los big boys. Saltamos a 1982, donde la SEC aprueba la ley 10B/18. ¿Y qué es esta ley? ¿Qué es esta regla de la SEC? Pues una regla que relaja las condiciones contables de las empresas. Y además, lo más importante, es que le da cobertura legal para la recompra de sus acciones, algo que hasta entonces tenían prohibido. 3. En 1999 entra en vigor la ley Gramm-Leach-Bliley. Vale, esta ley es importantísimo porque lo que hace esta ley es derogar la ley de Glass-Steagall de 1933 y prácticamente se abre la mano para que los bancos puedan especular en los mercados financieros a sus anchas. Y fruto de esta ley, no han pasado ni 10 años, en 2008 tuvimos los primeros frutos de la ley Gramm-Leach-Bliley. La administración Clinton limita la retribución de los CEO. Pero los CEOs son más listos que Bill Clinton y todos los políticos que había en la Casa Blanca en aquella época. Y por lo tanto, los CEOs abren la puerta de atrás y dicen, ya que no podemos cobrar en sueldo y nos lo limitan a solamente $1.000.000, pues nosotros queremos cobrar más. ¿Y cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer vía opciones, es decir, que la empresa le regala opciones de compra de acciones a sus directivos. 5. Con la derogación de la ley Glass-Steagall, este es el punto más importante. Bueno, ya veis que están todos relacionados, pero nuestro amigo Bernanke
en un artículo que publicó en noviembre de 2010, no han pasado mucho, y hablo comillas, porque lo que os voy a decir ahora está quitado palabra a palabra del artículo. Y si no, lo podéis buscar en internet, que está por ahí. Cotizaciones más elevadas impulsarán el efecto riqueza de los consumidores y ayudarán a aumentar la confianza, la cual puede estimular el consumo. El aumento de consumo llevará a mayores ventas y beneficios, que es un círculo virtuoso. Dará soporte a la expansión económica. Jova, pues visto sobre el papel, la verdad es que pinta bien. Lo malo de este párrafo es que la clase media y baja no compra en bolsa, no invierte en bolsa. Como mucho tiene un fondo de pensiones que está indexado a la bolsa, pero que no pueden tocar, no pueden quitar hasta su jubilación. Por lo tanto, todo lo que hay aquí es una burda, es una mentira, es una cosa que está hecha para los que tienen pasta, no para los pobres, ni para la clase media, ni la clase media alta. Esto está hecho para gente que puede tener pues 10.000, 20.000, 50.000 o 100.000 dólares invertidos en bolsa, ¿vale? Los mismos que ya veremos más adelante lo que están haciendo con el mercado, porque te vas a quedar sorprendido de lo que está haciendo ahora mismo los CEO y la gente que tiene pasta. Hilando un poco con lo anterior, con el salario de los CEOs, ¿no? Este gráfico lo que nos muestra es que de 1978 el crecimiento de los CEO, del salario de los CEO, ha crecido un 940, frente a un 12% que ha crecido el de los trabajadores durante el mismo periodo. Y eso que este gráfico no está actualizado. ¿Vale? Porque si tuviéramos los datos de 2021, que yo no los he encontrado por ningún lado, estaríamos hablando que un CEO gana más de 300 veces lo de un trabajador medio. O lo que es lo mismo, que el salario de un CEO ha crecido más de un 1000% desde 1978. O sea, desde poco después de que yo naciera, estos tíos ganan un 1000% más. No sé, en mi modesta carrera como trabajador, no creo que nadie se merezca ganar 300 veces más que cualquier operador que está en una línea de fabricación, por mucho que seas quien seas, ¿vale? Tu trabajo, tu dinero, tu tiempo no produce tanto. Y punto. Aunque ya vemos que hay gente que sigue pensando que sí, los inversionistas siguen pensando que sí, y por eso los CEO cobran lo que cobran a día de hoy. Pasamos a un siguiente gráfico que nos muestra cómo se están recomprando las acciones de las propias empresas. Y por lo tanto, el siguiente gráfico nos muestra la recompra de acciones, que no tienen parangón, ya que se han disparado en 2021 hasta los 209 billones de dólares. Ahí es nada. ¿Qué se consigue con la recompra de acciones? Reducir el número de acciones en el mercado y por lo tanto, aparentemente, incrementar el dividendo. Recordemos que el dividendo es el reparto de beneficios de la empresa y a menos acciones, mayor dividendo, lo que crea la falsa ilusión de que la empresa está ganando más. Pero en la mayoría de los casos está ganando menos o está ganando lo mismo. Lo que pasa es que a ojos de un neófito parece que la empresa está aumentando sus ingresos porque reparte cada vez mayor dividendo. Bien, el siguiente gráfico nos muestra lo que está haciendo los insiders, es decir, la gente que sabe cómo van las empresas, los CEO, los que manejan los números. La parte de arriba nos muestra en azul la tendencia del S&P, en rojo lo que están haciendo los insiders. Como ves, la tendencia ahora mismo, desde el principio de 2021, vemos que la bolsa es alcista y sin embargo los CEO, ¿qué están haciendo? Están vendiendo, pero están vendiendo como si no hubiese un mañana. Y alguien me podría decir, jova, Carlos, es que ahí esa diapo que has puesto es del 2
de 2021. Y claro, estamos a mediados de año. Y yo, tranquilo, que me he encontrado otra diapo que está actualizada del mes pasado, de junio de 2021. Y como veis, desde junio de 2021 la tendencia no ha cambiado. El SP está generando nuevos máximos y los insiders o los CEO o como los queráis llamar están vendiendo. Y esto es otra pista de por qué estamos en una burbuja y por qué estamos llegando al final de la burbuja. Vale, para rematar y acabar con el tema esta última diapositiva nos muestra en la línea roja el crecimiento de la deuda de la Fed y en la línea azul la tendencia a la baja, que es el crecimiento del Producto Interior Bruto, del GDP, ¿vale? Como veis, es una diapo que está actualizada hasta 2017. Lógicamente la deuda fue subiendo hasta llegar al 2020, hasta el COVID, pero a partir de 2020 la deuda se ha triplicado por 3. ¿Qué quiere decir? Que como veis, desde 1967, cuanto más deuda tenemos, pues la tendencia está clara. El crecimiento se va encogiendo, porque lógicamente gran parte de los beneficios que se producen durante el crecimiento tienen que ir a pagar esta deuda. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Resumiendo, ya veis cómo están las cosas. Por un lado tenemos a los CEO que están recomprando acciones con el dinero de la empresa, y vamos a poner dinero de la empresa entre comillas, ¿vale? Porque el dinero que consiguen las empresas en América lo están consiguiendo a través de la emisión de deuda. Y por otro lado, los mismos CEO que están recomprando acciones de sus empresas están vendiendo sus stock options. O sea, están haciendo como los taures. Están de trileros. Por un lado compran y por el otro lado venden. Compran con el dinero de todos y venden sus acciones. Con lo cual están generando un beneficio para ellos solos. Los CEO, y esto es una visión personal mía, a día de hoy no se preocupan por la empresa, no se preocupan por hacer buenas inversiones o desaparecerse para cuando venga una futura crisis, sino que están para ganar pasta, que es para lo que le pagan los inversionistas. Si a esto sumamos a Powell, que está comprando como no hubiese un mañana deuda estatal, deuda privada y deuda de empresas, lo que estamos es poniéndole en bandeja que sigan haciendo este juego de trileros. Y así vamos a llegar a la burbuja perfecta. Y cuando estalle todo, ya sabes quién va a pagar este fiestión. Vía impuestos. Esta fiesta al final alguien la va a pagar. Y la va a pagar los de siempre. Ahora sí, llegamos al final. Si te ha gustado este vídeo, espero tu suscripción, tu like y tus comentarios. Un saludo y buen trading.